repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizar el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada lunes y jueves les doy las gracias por escucharme. Yo sé que hay una gran variedad de ofertas de información, de gente que opinamos en medios y que me den el espacio a mí, yo siempre lo agradezco. Además, siempre inicio el programa diciendo que soy de los pocos, yo creo, muy pocos espacios que quedan en medios que no reciben un solo peso de ningún partido político, de ningún gobierno, de ningún personaje. Así que todas mis opiniones son meramente responsabilidad mía y además son genuinas, porque podrán parecer a veces tendenciosas hacia un tema, hacia otro, pero al menos es lo que yo pienso y trato de sustentarlo. Y además agradezco también a esta empresa que toda la vida me ha dado la completa y plena libertad de decir, de opinar, de comentar, de invitar o de no invitar a alguna persona, y eso se agradece muchísimo. Ese privilegio es lo que quiero poner al servicio de ustedes y es lo que trato de hacer en este espacio. Agradezco también a todo el equipo de producción y hoy está conmigo y le agradezco infinitamente al fiscal general del Estado, César Jáuregui, por haber aceptado esta entrevista. No, fiscal, con mucho gusto. Hacía mucho que no te veía y la verdad me da mucho gusto estar aquí. He de decir que fuimos compañeros ahí en el ayuntamiento por un periodo, así que a veces si se me sale decirle secre, es por eso. Pero fiscal, bienvenido. ¿Cómo le ha ido allá en la fiscalía? ¿El cambio de la secretaría? Es una gran experiencia. Yo creo que el ser fiscal te da el último toque para conocer muchas cosas del Estado mexicano y del funcionamiento real del gobierno, de sus implicaciones, del aparato y de la enorme responsabilidad que tienes cuando diriges una institución que se dedica a la procuración de justicia. Creo que es un aprendizaje que solamente puedes tenerlo cuando ocupas un cargo así. Yo había estado muchos años vinculado a los temas de seguridad, había sido secretario del ayuntamiento en Juárez, en Chihuahua, en Delicias, y casi siempre el manejo de la política interna te lleva a inmiscuirte en temas de seguridad, sobre todo en temas de seguridad que trascienden y que son importantes para donde estás haciendo esa labor. Lo mismo me ocurrió en la Secretaría General de Gobierno. Presides la mesa de seguridad, claro. Muchas cosas, y te enteras pues de la problemática y te tienes que meter de alguna forma en la generación de estrategias para tratar de mejorar las condiciones. Pero créeme, lo que te digo es una experiencia que solamente puedes sentir cuando ocupas un cargo así y te das cuenta de la entraña del Estado mexicano y de cómo puedes verdaderamente mejorar muchas cosas desde ahí. Pero fue un cambio para usted radical en el sentido de estás en un lado haciendo política, negociando con instituciones, con personas, con grupos, con gobiernos, y de pronto brincar a un área donde es técnica, donde si se te va una coma mal puesta, pues puede salir un delincuente, muchas cosas que pasan todos los días. Uh-huh. Eso cambió mucho tu forma, porque eres de los políticos, creo, con más callo y como político de los más respetados. Pero yo creo que te sirve toda esa experiencia política al ocupar la fiscalía. La fiscalía es una gran organización, estás hablando de casi 6,000 personas trabajando en la Procuración de Justicia, de 1,300 policías ministeriales, 1,400 ministerios públicos, 600 peritos, 350 analistas. O sea, es un aparato, sí, justo, que si no tienes tampoco callo político, trato, etcétera, también se te puede salir de control. Entonces, en ese sentido, la experiencia política sirve y ya después te vas adentrando en los temas de seguridad fundamentales en el Estado. Yo ya estaba perfectamente enterado y había participado de alguna forma desde la Secretaría General de Gobierno en la generación de estrategias. En Chihuahua hemos hecho, desde mi punto de vista, un gran trabajo de contención. La situación en Chihuahua en relación a grupos del crimen organizado y su intromisión al interior del Estado es algo que le tocó tener que lidiar a esta administración, los grupos de Durango, etcétera,
y eso te mueve el ¿Y tablero eso por de la efecto delincuencia. cucaracha? Yo creo que en un principio lo de Sinaloa, cuando el Mayo y Claro. los Chapos y El Culiacanazo, todo eso. todo eso, en un tiempo no influyó directamente. Yo sostengo que durante 6 meses se mantuvieron las cosas así, pero luego vienen los éxodos, ¿no? O sea, sí existe el efecto sí, cucaracha tal claro cual. que existe, claro que existe, y los grupos se reacomodan, y en ese sentido tú tienes que estar no solo pendiente, sino atento y previniendo qué es lo que puedas hacer para que el impacto en la población que te toca custodiar pues no sea tan grave. En Chihuahua, yo sé que a veces hay hechos delictivos que de repente pueden cambiar la percepción de la ciudadanía, pero la estadística no falla. Y en Chihuahua, a partir de la entrada de este gobierno en el 2021 a la fecha, solo tenemos disminución de delitos graves en forma permanente. En estos últimos meses, por ejemplo, en Juárez tenemos cifras que no se veían hace 8 o 10 años en cuanto al número de homicidios. Aquí no quiero echar la sal, pero llevábamos 5 en lo que llevaba el mes de febrero. Sí, Entonces, va bien, pero sí luego pasa eso, que hacen declaraciones y cambian. Pero creo que eso lo logras con varias cosas, ¿no? Y yo creo que la principal ha sido, y debo decirlo, una muy buena coordinación con el gobierno federal, con las policías municipales. Particularmente aquí en la ciudad de Chihuahua nosotros trabajamos con la policía municipal de una manera súper eficaz. Prácticamente los asuntos más relevantes que resolvemos, esos que impactan a la opinión pública, tiene que ver PECU, tiene que ver cámaras, tiene que ver la labor que hacen, la percepción también. Que hacen los policías investigadores que tiene la propia policía municipal. Y en ese sentido, esta mesa no es una mesa, la mesa de seguridad que tenemos en Chihuahua, que haya tenido en todo lo que llevamos un solo pleito. Una sola desaveniencia, exactamente. Porque yo recuerdo en el anterior. Sí, que hubo rato que dejó de ir no. el ejército. Sí, rasgaban las vestiduras y ahora tú hiciste esto y no me gustó, entonces yo ya no voy y ahora lo vamos a hacer acá. Y es una pregunta que yo siempre he tenido, fiscal. La seguridad, cuando dicen no hay que politizar la seguridad, muchas veces se queda en los discursos, ¿no? Yo no declaro contra ti, tú no declaras contra mí. Pero sí llega a politizarse porque luego dicen de que no, es que somos un estado de oposición. Llega a haber tensiones, pero yo creo que la gobernadora, que ha tenido evidentemente tensiones con un gobierno de distinto signo al suyo, claro, sí distinguió el tema de seguridad por sobre todos los otros temas en relación a la política. Y dijo, a ver, podrá haber desavenencias en muchos temas, pero en el tema de seguridad solamente va a haber colaboración estrecha, comunicación, y vamos a tener que ponernos de acuerdo siempre. Y la verdad, yo tengo que decírtelo, yo tengo una excelente comunicación con los generales de la Quinta Zona, de la 42, con la Fiscalía General de la República, con el Centro Nacional de Inteligencia, intercambiamos mucha información cuando tenemos casos relevantes en donde hay que actuar rápido. Y en ese sentido yo creo que las cifras en Chihuahua, que te hablo de que disminuyen en forma considerable, sobre todo en el delito de homicidio doloso, que es, digamos, el relevante para es, digamos, el parámetro que hoy se mide, ¿no? Claro. Que no necesariamente es así, pero no, yo siento que hay otros que pegan más que la sociedad, el fraude, la extorsión, exactamente. Esos. Pero en ese rubro vamos a la baja. Preocupante sería que fuéramos a la alza, ¿no? Y que ya te dijera, oye, pues fíjate que es que la población crece, y la población crece, y en ese sentido, pues el número de homicidios tiene necesariamente que aumentar, ¿no? Claro. Vamos en disminución, y además con disminuciones importantes. Te hablo, yo creo, para que la gente tenga una idea de cómo hemos disminuido los homicidios. Le tengo que poner números así que entienda con toda claridad. Si tú, porque hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si tú sumas los meses de que este gobierno entró y ves los meses anteriores,
los 50 Este gobierno más, al local, sí, al estatal, pues. hay 1,800 homicidios menos. Okay. Ese es mucho dolor humano acumulado que se ha podido evitar. Hay una disminución en Juárez del 26%, en Chihuahua casi del 30%. Y es importante que sigamos sosteniendo esto, porque no debo decirte que la situación es que heredamos una situación menos complicada, al contrario. Chihuahua sigue siendo teatro de operaciones. No, y siempre vamos a ser frontera, y siempre vamos a tener la sierra. Pero además, de los principales grupos del crimen organizado, como son Sinaloa, como lo es el propio Cártel de Juárez, y la labor de contención y la labor de investigación te conduce. Alguien me decía, ¿y cómo le hacen para disminuir el número de homicidios? Pues nomás atrapando homicidas. No hay otra forma. Claro. Si tú no atrapas homicidas y si no los llevas a proceso, pues los homicidios no los vas a poder parar, ¿no? Oye, fiscal, y siempre he tenido dos preguntas y creo que eres de las personas que te dice sí o no, y eso en política vale oro, ¿no? Porque nadie quiere nunca dar alguna definición. ¿Consideras que está haciendo buena chamba en materia de seguridad del gobierno federal? Esa es una. Y la segunda, los datos. Luego nos presentan gráficas y cuando Chihuahua sube o baja o ahí se va moviendo, luego está la narrativa de es que no son los datos correctos, hay fiscalías de otros estados que están moviendo la información. ¿Eso pasa? O sea, ¿vamos bien? Y en realidad... Yo siento una enorme mejora en el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Sí, es otra cosa, ¿no? Sí. Drásticamente. Veo una enorme mejora. Pero aún en la etapa del gobierno federal anterior, yo debo decirte que más allá de lo que se decía, sobre todo por la política de abrazos no balazos y todas esas cosas, en Chihuahua siempre hubo mucha coordinación. Si de algo sirven las reuniones que tenemos todos los lunes de seguridad, es que se reúnen los altos mandos siempre. Uh-huh. Y el tener trato con los altos mandos regularmente genera confianza, genera una mejor comunicación, genera que el ejército te ayude cuando lo necesitas o al revés. Y en eso nunca tuvimos ningún tipo de problema. Sí veo un mejoramiento, creo que es evidente la forma en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está haciendo las cosas de manera diferente. Hay un mando que tiene una visión desde mi punto de vista más global y mucha experiencia también de la seguridad, que entiende la complejidad de la relación con los Estados Unidos en materia de seguridad y que está obrando en consecuencia. Y en ese sentido soy optimista, no veo que fuimos para atrás. Claro. Siempre habrá seguramente quienes digan que se pueden hacer mucho mejor las cosas en materia de seguridad, no lo dudo, pero las cifras no mienten. En Chihuahua estamos caminando por el sendero correcto, que yo creo que es la coordinación, el tener objetivos prioritarios y darles caza, claro, así, prácticamente, y seguir manteniendo el equilibrio que nos permiten en Chihuahua, pues seguir siendo el primer lugar en exportaciones, que miles y miles de personas en Juárez y en Chihuahua abran las cortinas de su negocio. Debo decirte algo, el número de homicidios que tenemos en Chihuahua está muy vinculado con las organizaciones del crimen organizado. A mí un amigo alguna vez me dijo, oye, ¿cómo se matan en Chihuahua? Por no, le dije, la gente normal no resolvemos. Le dije, el 95% de los homicidios que se cometen en Chihuahua están relacionados directamente con disputas entre grupos. Están metidos en... Exactamente. El 95%. Entonces los datos son, los que nos presenta el Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional, sí son correctos. Sí son, pero además, pues aquí en Chihuahua tenemos una cultura por parte de medios de comunicación, y qué bueno que sea así, de dar puntual seguimiento. Uh-huh. Aquí no puedes ocultarte un homicidio, ni puedes decir aquí no hubo. Nosotros incluso consignamos como homicidio los casos de personas heridas que duran, no sé, una semana en el hospital, llega a morir, homicidio. Claro. Es decir, tenemos un muy riguroso control de las estadísticas, porque creemos que
la peor forma de hacerse tonto es tratar de ocultar limitarte tú mismo. Pues cuando echando la basura por abajo del tapete, ¿no? Claro, y cosas que ya no puedes ocultar con las redes sociales. Entonces, yo no sé, no te puedo decir que en todas las entidades ocurra como en Chihuahua, pero en Chihuahua tenemos esa cultura desde hace 20, 25 años. Sí, fiscal, ayer estaba viendo noticias y se me ocurrió preguntarle, y creo que es una duda muy genuina. Cuando vienen las negociaciones pues con todo el tema arancelario, etcétera, yo lo que más aplaudí fue que México por primera vez logró que Estados Unidos dijera que iba a reducir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Que no veo esa reducción. ¿Hay reducción o no? Esa es mi pregunta. No lo veo en estos momentos. Sí sé que es un asunto muy complejo. Uh-huh. Sí, por todos los temas políticos. No, y difícil de combatir. Estamos hablando del país en donde es más fácil conseguir un arma del mundo. Exacto. Donde vas a una armería. La Asociación Nacional del Rifle prácticamente es muy fuerte con tu identificación puedes obtener armas de grueso calibre, etcétera. Aún así, se están haciendo esfuerzos binacionales a ese respecto, pero no se ha visto aún. Yo no le apostaría tanto a eso, porque las armas se van a conseguir siempre, y si no van a ser en Estados Unidos, también aquí hay Kolesnikov Pero pues las drogas también, ¿cómo combates el narco si hay consumo? Lo que tienes que hacer es, desde mi punto de vista, hacer que esas actividades incidan lo menos posible en la vida de las personas que se dedican a trabajar, que están produciendo, y permitir generar un estado de cosas que te permita hacer negocios con tranquilidad, etcétera. En Chihuahua, salvo algunas actividades que por su naturaleza, como por ejemplo la explotación forestal, uh-huh, en donde a veces sí tenemos problemas de extorsión, la mayoría de la gente puede abrir las puertas de su negocio sin ningún problema de extorsión. Y te hablo de Juárez y Chihuahua, etcétera. Porque es uno de los riesgos, ¿no? Que hay. Combatir el narcotráfico, pues no es como si que tú vas a otras entidades que no quiero... Teresa. Si tú vas a otras entidades muy cercanas a Chihuahua, tú no puedes abrir un negocio y estar exento de que vayan y te cobren otro impuesto. En Chihuahua, sí. Y también debo decirlo, porque aquí la gente no se queda callada. Aquí la gente, si empezara a ver un problema de ese tipo, inmediatamente comienza a denunciar y se arma la grande. Entonces, y es uno de los peligros, ¿no? Que al combatir el narco pues, aumenta la extorsión, aumenta el fraude, aumenta otro tipo de delitos. No necesariamente. ¿No? No es un efecto rebote. A ver, también desde la Fiscalía y desde las organizaciones que se dedican a la seguridad pública, tú puedes mandar mensajes muy claros. Y tú puedes decir, esto no se va a tolerar en Chihuahua, bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué haces? Que cuando se presenta un evento de eso, inmediatamente hay consecuencias. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Juárez? En Juárez era previsible, nosotros ya lo veíamos venir, que cuando asumiera la presidencia el presidente Trump, iba a haber una enorme disminución del flujo de migrantes hacia Juárez. ¿Por qué? Porque tanto las expectativas que se generaban en otros gobiernos estadounidenses, que hasta llegó a haber caravanas porque decían que la clave quién sabe qué y venían con cita, exacto. Exactamente. Eso iba a disminuir y eso iba a ocasionar que el tráfico de migrantes, que ya era económicamente la principal actividad del crimen organizado en Juárez, $100 millones al mes se calcula, se movían en esa actividad, iba a disminuir. Y al no tener los ingresos, la delincuencia que tenía, pues iban a tratar de dedicar a otros negocios. Y más o menos como en noviembre empezamos a tener un piquito de secuestros. Y además de secuestros, ni siquiera de gente que pudiese, o sea, estaban secuestrando y con mucha crueldad y mandando videos a los familiares de la tortura, etcétera, a gente, empleados. Recuerdo el caso de alguien que trabajaba en Burger King y cosas así, ¿no? Empleados de maquiladora. ¿Qué hicimos? De tajo. Claro. En el periodo de noviembre a mayo, desarticulamos 18 bandas del crimen organizado dedicadas al secuestro, consignamos 79, 80 personas, detenidos en flagrancia, etcétera, que van a enfrentar penalidades no inferiores a 50 años
y se acabó. Ya no tenemos, pues sí, pero tienes que atorarlo. Claro, o sea, hay cosas que sí, exacto, ver, la línea roja, ¿no? Pero sí mandas un mensaje muy claro. Porque eso te mata una economía en 2 días. Y si tú como autoridad no mandas ese mensaje a tiempo, rapidito y con resultados, se te trepan. Claro. Entonces era muy, muy importante que respondiéramos en Juárez rapidito y sin hacer mucho ruido. Primero atender el problema, etcétera. La gobernadora instruyó de inmediato, en cuanto se presentaron los primeros casos, a que coordináramos esfuerzos con el Ejército, con la Guardia Nacional y con la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y la propia Policía Municipal de allá, de Ciudad Juárez, y rapidito. Yo soy un convencido de que aún en México no hay poder que pueda contra el Estado cuando el Estado se decide invariablemente a detener algo. A mí me ha sorprendido, ha habido hechos delictivos, ¿no? Que generan un impacto mayor por X o Y razón, ¿no? Y en 2 días tienen capturados a los delincuentes. Es que los crímenes que no estén relacionados con el crimen organizado son fáciles de resolver. Digo, no quiero poner un ejemplo, pero si alguien te hiere o atenta contra tu vida de Aminan Chondo, pues yo sé que Aminan Chondo ni está metido en las cuestiones del crimen organizado, es un tipo que se levanta todos los días a trabajar, entonces va a ser muy fácil ubicar, detectar el movimiento. Facilísimo. ¿Y eso tiene que ver con el estado de fuerza de la contraparte? Y de la enorme... hablas de la delincuencia, del estado de fuerza. Sí, porque luego, ya creo que en México a todo le llamamos narcotráfico, ¿no? Y eso es importante empezar a separarlo, porque hay bandas que se dedican a la extorsión, al fraude, hay abogados que se dedican al fraude. Los colombianos es que se robos dedican de casa, habitación, que a eso me refiero. Ahí dimos al siguiente día también. Exacto. Rápido. Bueno, pues porque también ya hay mucha experiencia por parte de las policías. La municipal de Chihuahua, claro, la tecnología. O sea, las cámaras por todo les ayudan. Tú puedes ubicar con un número telefónico la ubicación de una persona. Es más, pues, ¿sabes qué nos condujo al robo ese tan famoso? Le robaron un iWatch. Sí, y ha pasado en muchos lados, iWatch, ¿no? se llevaron, y pues con el iWatch... ¿Sabes? Sí. Porque muchas veces falta experiencia de esas pequeñas bandas, ¿no? Pero luego viene el problema más... Y la gente no tiene idea de lo que va a servir Plataforma Centinela. A lo mejor no lo vamos a ver en plenitud en este gobierno, pero toda la instalación estatal que se está haciendo de cámaras, de centros de comando, el edificio en Juárez, etcétera, va a permitir tener una vigilancia como nunca se había tenido. En Chihuahua, PECU ha funcionado de una manera extraordinaria. Yo creo que funciona en 2 partes, ¿no? La percepción y la parte de datos. Además, déjame decirte, yo era un descreído de eso. Uh-huh. Yo decía, con camaritas y no, resuelves muchas cosas. Un asalto lo resuelves con las placas del carro que fue. Claro. No sé si recuerdes, en la administración, no recuerdo si fue en la primera o en la segunda, o si éramos compañeros, tuvimos el único caso de homicidio de un policía municipal. No recuerdo. Era un policía municipal que estaba dedicado a la investigación, que no iba con uniforme, etcétera. Incluso yo creo que lo confundieron. Fue Franco cuando estaba fuera de turno. No, estaba investigando. Órale. Nada más que estaba encubierto. Estaba investigando robos que se estaban presentando en unas colonias. Y lo matan, no sé, serían las 12 del día. Va la presidenta municipal a mi despacho en la secretaría y me dice, oye, vamos a seguridad pública porque parece que ya tienen a las personas, elementos que nos van a conducir. PECU tenía registrado la salida del policía de la norte, de la comandancia, tenía todo el recorrido, tenía el momento en que lo ultimaron, teníamos placas de vehículos, etc. A las 6 de la tarde teníamos consignadas a 12 personas por el homicidio de esa persona. Tú dime si no funciona. No, claro. Yo ahí dije, esta cosa es diferente.
Pero yo creo que también ahí hubo mucho soporte técnico, hubo cómputo, cosas que te ayudan a resolver un caso así. Oye, rápido. Y es tecnología, a ver, ahorita que está la discusión del tema de la CURP y que ligues tu celular a la CURP, etcétera, pues yo creo que todas esas cosas, datos biométricos, al final ayudan. Los países más seguros del mundo todo el mundo tiene sus datos, su teléfono, todo es registrado. Y aquí, y yo también creo que entre más seguridad hay menos libertad. Los países más seguros del mundo son los que menos libertad tienen. Pero a veces tienes que sacrificar un poco de Exacto. libertad en aras de tu seguridad y de la seguridad comunitaria. Exactamente. Yo digo que el Estado no debe ser intrusivo y debe tener límites. Y No esa se es la mete en tu vida. Y esa es la base de la libertad en cualquier país del mundo. Pero el Estado sí tiene una responsabilidad en materia de seguridad y tiene la responsabilidad de que en lo colectivo no ocurran casos y sobre todo que no ocurran casos y queden impunes, ¿no? Claro. Que eso es lo que genera pues que haya más casos. ¿Y extrañas el municipio? Hoy La estás verdad, hablando de los temas mira, municipales. Yo siempre trabajé a nivel municipal. Ujú. Digamos que mi carrera es municipal. Yo fui secretario del ayuntamiento en Juárez, fui secretario del ayuntamiento en Delicias, fui secretario del ayuntamiento en Chihuahua. Aquí me aventé 5 años. Y varias administraciones, ¿no? 5 años en Chihuahua de secretario del ayuntamiento. A mí me gusta mucho la administración municipal por 2 cosas. Yo creo que es el nivel más cercano de gobierno con la gente. Pues tú recordarás, la secretaría del ayuntamiento parecía tortillería. Ahí siempre había gente. Que es algo que te lo tengo que decir sea, y lo respeto mucho, que recibes a todas las personas que te buscan. Y eso no lo hace ningún político en Chihuahua. Porque ninguna persona que me vaya a buscar, y eso lo entendí desde siempre, pues me va a buscar porque quiere saludarme o etcétera. Me va porque trae una bronca. Claro. ¿Y sabes cuál es el problema más grande del mundo? El que es El de cada quien. El de cada Exactamente. La cruz es la más pesada de cada quien. Y a veces resuelves cosas, no sé, yo tengo una anécdota. Una vez llegó una señora que me decía que no la dejaba dormir un gallo y que todas las mañanas se levantaba el gallo. De broncas a broncas, ¿no? y que la vecina, que ella había ido a quejarse. Y le dije, ¿y si le pasa algo al gallo, señora? Porque dije, pues yo no tengo... No, ni facultades ni cómo arreglar esas cosas, ¿no? Pero al menos no pasó nada. Escuchen. Pero sabes una cosa, esa persona se salió contenta de ahí. Y 2, ahora que soy fiscal, yo entiendo por qué a los fiscales no les gusta recibir gente. Es mucho compromiso, ¿no? No. Y no van a felicitarte. Cuando tú vas y buscas al fiscal, es porque ya hubo una mala actuación, porque sientes que el asunto no se está moviendo, porque sientes que no le están poniendo interés, o porque sientes que después de determinados años no se resuelve tu asunto y nadie quiere dar la cara. Claro. Porque no es cómodo. Además, pues, ¿qué dices? No, es que no es culpa de nosotros, ¿no? Tienes que asumir responsabilidades. Pero yo le decía el otro día a unos amigos, hay gente que va y me dice, son unos inútiles y no han hecho nada y son unos irresponsables. Dije, el que podamos escuchar a esa gente que tiene todo el derecho de ir a quejarse y decírtelo en tu cara, ya le hizo el día. Esa persona va a salir y va a ir a su colonia y va a decir, y yo le dije al fiscal que nomás no funcionaban, etcétera. Y eso de alguna forma reivindica la ciudadanía y hace creer a las personas de que tienen la posibilidad de comunicarse con altos funcionarios. Y el mensaje, si el fiscal te recibe, porque un diputado no. Cierro con esto, porque lo he dicho muchas veces, y alguna vez quiero compartir la reflexión contigo. El peor insulto que le puedas hacer a un mexicano, muchos pensamos que es la rayada de madre. Yo conozco muchos casos en donde te perdonan, porque pues se entiende que es el momento o el calor. Y esto no lo digo yo, lo dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad. El peor insulto que le puedes hacer a un mexicano es el ninguneo. No escucharlo.
El ninguneo. Claro. Que te vayan y te busquen. Quiero ver al fiscal, y no, el fiscal es alguien muy importante, entonces él se dedica a lo estratégico, ahí lo va a recibir alguien. El que los funcionarios públicos de alto nivel reciban a la gente independientemente de sus apellidos, de su relevancia económica, de su relevancia política, implica la recuperación del poder ciudadano en muchos sentidos y de que esa gente sienta que cuenta, que existe, que es valorada y que no es ninguneada. Esa es la importancia. Cuando tú no recibes una persona y esa persona se da cuenta de que no la recibes solo porque no es alguien importante, es la peor forma que puedes insultarla. Y ¿sabes una cosa? Nunca te lo va a perdonar. Exacto. Y ojalá lo estén escuchando muchos políticos. Nunca te lo va a perdonar. Porque eso creo que son semillas que vas sembrando en este recorrido y que en algún momento cosechas, ¿no? Solo con el sentirlo cercano. Morena lo traslada eso como váyanse a tierra, estén todo el día en tierra. En el panismo muchas veces no se repercute igual, pero es lo mismo, porque estás conectado con la realidad de lo que está pasando. Tú tienes que ser como funcionario. No hay labor más importante. Esto yo lo comparto mucho con quienes tienen esa responsabilidad y que me ayudan a resolverla. No hay nada más importante que eso como funcionario público, porque trabajas para la gente. Pues es algo que no sucede. No, pero... Tristemente. Yo en mi vida siempre ha sucedido, por Dios santo. Exacto, y por eso lo reconozco aquí Yo públicamente. llegué a atender a 3 pistas. Tenía gente en una sala, tenía gente en mi oficina y tenía gente afuera porque aprovechaba para ir a hacerme un cigarro. Y eso me consta. Entonces iba y salía y andaba fumando y atendía ahí y luego espérame y le decía a Kiko, oye Kiko, atienda a aquellos y dígales que ahí voy. Y contestabas el teléfono aparte. Entonces lo puedes hacer porque esa es la actividad más importante del funcionario y es la única que te permite estar en tierra porque la gente va y te dice en qué la andas regando. Exacto. Y quién la está regando y por qué no la atienden. Te revientan la burbuja que se les hace a los políticos. Y eso te permite también corregir, hacer las cosas bien y decir, oye, aquí la estamos regando, vamos a hacerla así. Me da mucho gusto que me hayas invitado a ver cuándo venimos una hora. Fiscal, sé que se tiene que ir, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, creo que la plática estuvo muy chida, ya luego lo tendremos. Me voy no porque quiera, pero tengo un compromiso. No, yo sé que el tiempo no es de ustedes muchas veces, pero le agradezco mucho esto. Estamos pendientes, ¿eh? Y vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que... Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. Discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de regreso en Ideas Claras. Muchas gracias por habernos, por continuar aquí sintonizando. La verdad es que estuvo padre la entrevista. Genuinamente tenía ciertas dudas y que un fiscal general del estado te la resuelva, pues es un privilegio y eso me gustó. Primero, la parte de, ¿es neta o no que se está reduciendo el tráfico de armas de Estados Unidos a México? Porque pues sí, Estados Unidos lo aceptó, ¿no? Y que ese es un gran avance, pero del dicho al hecho, pues qué onda, ¿no? O sea, se tiene que cumplir o no. El tema de los datos, es un tema súper debatido cuando salen estadísticas de si está bajando o no la delincuencia en el país y cuando vemos los datos vemos que efectivamente se está reduciendo bastante, sobre todo el tema de homicidio doloso. Hay otros que están incrementando, como el tema de fraude, la extorsión. Pero en ese tema luego viene la oposición a decir, no, es que los datos están maquillados, ¿no? Pero ya que un fiscal te diga, son los datos, son correctos, yo sé que también, a ver, el fiscal Jáuregui no puede hablar por otros fiscales de otros estados, ¿no? Pero al menos creo que en el país, pues sí te da mucho más confianza que te certifiquen o que te digan que los datos que estamos viendo son los correctos, ¿no? Y ese tipo de dudas, ahora, no hubo más tiempo, pero tampoco era tan importante entrar en la parte política. Era más importante la parte técnica, ¿no? Saber que pues el Estado tiene muy claros ciertas cosas que no puede tolerar, otras que está intentando meter en un orden, ¿no? Pero que son temas de mucho arraigo. Y pues por eso es importante que haya esta cercanía, estas entrevistas y este tipo de comentarios en los medios de comunicación masivos como este. Y yo agradezco que me acepten entrevista. Ahora, no es fácil, les digo la neta. No es fácil que te acepten una entrevista los servidores públicos cuando no tienes de por medio un convenio. O sea, cuando no tienes de por medio un contrato donde ellos muchas veces se sienten protegidos por ese contrato, por ese convenio. Y en este caso no lo es. Por eso yo valoro el doble. Y me gustaría que ustedes valoren el doble ese tipo de que te acepten ese tipo de entrevistas. Pero además muchas veces creemos que te piden, oye, ¿qué vas a preguntar? ¿Hacia dónde va enfocado el tema? Y la verdad es que no. Nunca se me cuestiona, ni se me cuestionó en este caso de qué vas a preguntar, cuál es el guión o lo que sea, ¿no? Al contrario, o sea, yo los guiones me pongo a hacerlos en la noche, hoy en la mañana me levanto temprano y me pongo a investigar porque luego pasan hechos del momento, ¿no? Que tú puedes tener planeado la entrevista y en el momento pasa algo mucho más relevante que tenga que ver con el tema de seguridad y pues por ahí se te tiene que ir la entrevista, ¿no? En este caso no, entonces son preguntas genuinas, era poco el tiempo, pero la verdad es que valió la pena y espero que a ustedes les haya gustado esa parte. Y sobre todo con temas tan delicados, a mí me dio mucho el tema de que haya delitos, que son los delitos que nos pegan directamente. Yo siempre he comentado, y también ahorita lo comentó el fiscal, creo que mencionó el 95%, que el 95% de los homicidios que vemos, pues es gente que está metida en el tema, ¿no? Es gente que está metida en la malandreada, que hace cosas que no están bien
y por lo tanto, pues hay otros malandros, otras personas que van y pelean con ellos, ¿no? Entonces, pues eso es reconfortante para la gente que vamos por el buen camino, ¿no? Para los que actuamos bien, que de repente nos da coraje ver cómo una persona de la noche a la mañana es millonaria y haciendo cosas que no están bien, que son delitos, que son delincuentes, pues te da coraje verlos, ¿no? Pero siempre, algunos les llaman karma, otras le llamarán de diferente forma, pero el que obra mal, al final le acaba yendo mal, ¿no? Diría en mi familia, el que obra mal se le pudre el tamal. Y eso es cierto, ¿no? Pero al menos estar conscientes de que, pues si no estás haciendo nada malo, es muy poco probable que algo te suceda en este país, ¿no? Y en este estado, que es lo que dijo el fiscal. Y ya cuando hay delitos que se empiezan a meter con la gente buena, con el común que le llamó él, con la sociedad en general, pues ahí sí, qué bueno que el Estado marque esa línea, ¿no? Y me gustó que hizo muy claro esa parte de hasta aquí, esto no lo vamos a tolerar y esto de inmediato se va a acabar. Y eso pues es muy positivo porque es importante que le quitemos el nombre de narcotráfico a todos los hechos delictivos que pasan en este país, porque son diferentes crímenes. El huachicoleo es una cosa, la extorsión es otra cosa, el fraude es otra cosa, el tráfico de personas es otra cosa, el narcotráfico como tal es otra cosa, ¿no? Habrá bandas que se dedican al tema de la tala de árboles en la Sierra Tarahumara. Aunque usted no lo crea, eso es un delito como tal, no tiene que ver con el narcotráfico y es importante que como sociedad aprendamos a llamarles a las cosas como son, porque solamente cuando les llamas como son es la única forma en la que nos podemos que la crítica sea mucho más focalizada y eso hace que la crítica sea más constructiva. Y eso es lo que yo lo peleo con mucha gente que está en análisis, que está haciendo análisis políticos ahí en la mesa, etcétera. Si tú dices, oye, el gobierno federal hace todo mal, en automático tu crítica no va a ayudar en nada, para empezar, y segundo, va a tener muy poca credibilidad. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un sesgo de ese tamaño, pues no tiene un sustento para sus argumentos que sean válidos. Y también hay gente que dice, oye, el gobierno está todo mal. Falso, hay cosas que están haciendo muy bien. La mayoría se está haciendo bien. También el gobierno federal, la mayoría se hace bien. Si la mayoría de lo que hacen los gobiernos estuviera mal, estaríamos como país hechos garras y no lo estamos, ¿no? Las broncas que tenemos, pues son broncas que van creciendo, que van culturizando, metiéndose las culturas, metiéndose la forma de interactuar que luego son difíciles de erradicar. Pero no es que estén haciendo las cosas mal los gobiernos. Hay que quitarnos eso de la cabeza. Los gobiernos, y puedo meter, casi apostar, que más de la mitad de las acciones, mucho más, el 90% creo que las acciones que hacen los gobiernos son correctas. Pero luego las que hacen mal suenan mucho. Y es muy importante que nuestras críticas siempre vayan, pues, lo más específico posible para saber dónde solucionar la bronca. O sea, pasar del todo está mal a decir, oye, es que el gobierno federal ha hecho pésima labor en el tema educativo. ¿Y en qué parte del tema educativo? En el tema de la currícula de las clases. Pues ya tienes un problema por resolver. Contrario, digo, todo está mal, ¿no? Oye, que en el tema de la delincuencia, creo que estamos hablando ahorita, decir, no, México es un país súper inseguro, pues estás tirándole al país y estás dando un balazo en el pie. Porque ese comentario tuyo se va a escuchar en el mundo y esa gente que venía del mundo a invertir en México, pues la va a pensar el doble. Contrario, si empezamos a dividir y a ser mucho más específicos, oye, en México el tema de la extorsión que se está dando vía telefónica está incrementando. Pues ya tienes un hecho concreto a resolver. No sé si me estoy explicando, pero eso es muy importante, que aprendamos a dividir y a saber identificar qué sí es narcotráfico, qué es otro tipo de delitos, y también empezar a cuestionar a los encargados de los temas de seguridad, cómo van en cada uno de ellos, ¿no? El parámetro que tenemos como mexicanos, tristemente, porque así lo marcó la historia, la tendencia, las formas, pues es el de homicidios dolosos, y es como medimos si la inseguridad ha subido o ha bajado, como el parámetro de los homicidios dolosos, pero hay muchos otros más, y ojalá muy pronto
podamos dejar de hablar como del parámetro más importante, el de homicidios, y empezar a ver otro tipo de parámetros como el de fraudes, porque los fraudes se dan todos los días, desde ventas de casas que no existen o que no tienen propiedad, ventas de terrenos que no son, ventas de carros que son robados, o sea, hay muchos tipos de fraude, ¿no? O de extorsión, y a veces creemos que el delincuente en México pues es ese, nos quedamos con ese inconsciente colectivo de que nos pusieron las películas, ¿no? Y nos imaginamos al narcotraficante o al fraudulento o al extorsionador así con sus botas de pico, ya saben, su mezclilla, su hebillota, su sombrero, su tejana, lo que sea, y así feo no. Eso no es así, cambió. Muchas veces el jefe del narcotráfico puede estar sentado en una mesa vestido de traje, ¿no? Lo que le llaman los delincuentes de cuello blanco. O puedes ver al jefe de un despacho que se dedica al fraude también sentado en el mejor restaurante de Chihuahua, con sus ropas muy finas según él, lo que sea, pero son delincuentes. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar nuestra concepción, y ojalá, pronto podamos dejar de hablar de los temas de homicidios, de los temas de bandas delincuenciales con armas de alto impacto, y poder empezar a combatir también esos pequeños delitos que nos llegan todos los días, ¿no? Yo me he dado cuenta de fraudes que dices tú, ¿cómo es posible, no? Ahorita que hablaba el secretario de esa época donde se dieron los secuestros, pero de cualquier tipo de persona, ¿no? Y eso pues te habla que hay de qué hablar más allá del propio narcotráfico, ¿no? Eso para mí fue una de las reflexiones que tuvimos el día de hoy. Oigan, vamos a un corte comercial, y regresando le voy a entrar al tema que me da mucha risa, pues, el tema de los Terians, de este movimiento que hay. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos, y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país. Porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya voy. Oigan, me dio mucha risa porque les tengo que confesar que vi un documental, qué fregados, una entrevista de Jordi Rosado con unos Terians, los Terians, ahora ya sé, son estas personas que se disfrazan de algún animal, pero como peluchoso, como botarguitas, y unos de ellos, porque no todos, dicen que se identifican como ese animal, ¿no? Y asumen en su vida este juego, esta parte de en ciertos momentos asumirse como esos animales, ¿no? Yo no sé a qué grado sea un tema como de que neta sí se asuman a esto, o sea un juego de roles, ¿no? Como le quieren llamar. Pero bueno, el punto es que el caso es que yo vi dije, acá un Jordi entrevistando 3 botargas, ¿no? Y no es la burrita burrona. Y de repente, pues empecé a escuchar este tema de los Terians.
Luego ya ven que el algoritmo está cañón y que ahorita te metes a ver, no sé, una sopa de tortilla y te salen 1000 sopas de tortilla todo el tiempo ahí en el scrolling de las redes. Entonces yo dije, no manches, por ver este video de Jordi Rosado, ahora todo mi algoritmo son los Terians, ¿no? Son estas personas vestidas de animales de peluche. Y pues no, resultó que no, que era como de repente se hizo viral este movimiento de estas personas. Y luego vi que había reuniones y que se convocaban a reuniones de Terians, etc. Pero está muy cañón porque, a ver, yo lo veo como o sea, a mí me da risa, pues, de que digo, no manches, o sea, a qué hemos llegado en este juego, pero no lo veo tan diferente tampoco de los jóvenes, de los niños que se meten al mundo de los videojuegos. Y es que los videojuegos de ahora, pues no son como los de antes, ¿no? De corrías carreritas, luchabas ahí con el otro, etcétera, sino que en los juegos de ahora creas vidas, ¿no? O sea, creas como un alter ego, creas como un personaje digital y vives la vida de ese personaje digital. La mayoría de los juegos hoy en día, pues, son de construir, por ejemplo, Roblox o Minecraft o desde los Sims en su momento, ¿no? Que construyes tu casita, construyes tu hábitat, vas haciendo cosas para construir más y tienes amigos y se conectan con los amigos, etcétera. Yo tenía un amigo hace poquito de 22 años que me decía, no, pues es que, o sea, yo todos los días me cotorreo con mis amigos. Sí, y me acuerdo que le pregunté, ¿y cuándo nos vemos o qué show? Y luego me dice, no, viven en otros lados de México. Y yo, ¿cómo, güey? Me dice, sí, pues mi grupo de amigos se conecta todos los días, ¿no? ¿A qué voy a esto? Y nunca se han visto. O sea, lo raro de esto era que no se conocían en persona, ¿no? El tema aquí es, tampoco nos vayamos, porque luego están los que luego se ponen como a juzgar así encarnadamente el mundo de los Terians. Yo lo veo como algo de risa, no creo que sea algo más allá de lo mismo del tema digital, de que creas tú una personalidad, un alter ego, en el mundo digital, construyes tu casa, eres una persona, le compras ropita, lo que sea, tu monito, etc. Lo veo exactamente igual como un alter ego que pasa en la vida real, ¿no? O sea, en lugar de meterme a jugar 7 horas a un videojuego y ahí tener una vida alterna, pues los Terians se visten, se disfrazan de el animal que se reconocen ellos y algunas horas del día pues viven como ese animal, ¿no? Juegan yo lo veo de esa forma. Yo no sé, sería interesante analizar o que viniera algún psicóloga que vea esto, pero además si se fijan, o lo que he estado viendo de todo lo que me ha salido ahí en mis redes sociales, que luego acuérdense, las redes sociales, el algoritmo te traiciona y crees que todo el mundo está viendo lo que tú estás viendo y crees que es mucho porque el algoritmo te empieza a mandar mucho de lo mismo y tú crees que es un gran escándalo, ¿no? El mundo de los Terians. Bueno, ahora sí sé porque empezó a salir las noticias de que sí es un tema, pero todo lo que he visto, los Terians que yo he visto, hasta ahorita esas personas que se disfrazan que yo he visto, todas son mayores de 20 años. O sea, no hay niños, no hay jovencitos de 15, 18 años, la mayoría son ya grandes. Entonces incluso me atrevería a decir que arriba de 25 años son las personas que yo he visto que se disfrazan de Terians, ¿no? No sé si sea porque ya tienen poder adquisitivo, ya se pueden comprar la botarga, el disfraz, o porque los que son menores a eso tienen ya una vida digital, el alter ego digital, ¿no? Y esto no sé si sea muy natural del humano, o sea, habrá que investigar qué tanto es normal, por así decirlo, que las personas quieran construir un alter ego para jugar y lo peligroso es cuando ya se convierte en un rol de vida, ¿no? Pero una cosa sí es importante decirlo, esto no tiene nada que ver con el género, o sea, esto no tiene nada que ver con todo el tema del movimiento LGBTI+, porque luego la gente empieza a decir como, ay, mira, a lo que hemos llegado ya, ¿no? Es el comentario típico que es como si fuera sumado a todo el tema de la diversidad sexual. No, esta es otra cosa. Esto que está sucediendo en el mundo es otro rollo, otro movimiento, más de, a eso voy, ¿no? Más de construir una vida alterna y como salirte de tu... O sea, yo lo veo que que son personas que salen de sus broncas,
de la vida normal, humana, por así decirlo, y se quieren convertir en un animal que dices, pues yo no tengo las broncas, ¿no? Yo me escabullo, me separo, me niego a una realidad y construyo otra alterna. Y ahí es un punto bien importante, ¿eh? O sea, ¿qué tantas broncas tenemos ahorita en el mundo que la gente está buscando cómo huir de la realidad? Eso para mí es un mensaje, una moraleja y un tema a debatir. Porque los Terians es una forma de huir de esa realidad. Pero también lo es los videojuegos. Ayer fui a una presentación de un libro que le recomiendo. Bueno, pon el capítulo 3, 4. Todavía no lo puedo recomendar como tal hasta que termine el libro, pero vino la semana pasada aquí Diamantis Anguis, que escribió un libro que se llama La caída de la República, y está bastante interesante. Bueno, fue la presentación de ese libro, y el punto es que al lado de mí estaba una señora y luego estaba con su hijo, y estaba la presentación de un libro que es un libro de fantasía, o sea, y estaban leyendo el primer capítulo. Y aparte con música, o sea, le pusieron como, lo musicalizaron con música en vivo, con música de películas muy chidas como Interestelar, etcétera. Y estaba muy padre la dinámica, la neta estaba muy atractivo visualmente, todo está muy bien hecho ahí en Foro Apolo. Y volteo, de repente empiezo a escuchar como teclitas, ¿no? Ya sabes de que empiezo a escuchar ahí los soniditos, volteo y está un niño con sus audífonos, metido cañón en su Nintendo Switch. Y estaba jugando ahí. Entonces, pues, o sea, yo me le quedé viendo al niño, pero no con tal de que lo apagara, sino me quedé analizando esto, ¿no? O sea, ¿qué tiene diferencia una persona que se pone una máscara de perro y juega a que es un perro a una persona que se mete en un mundo digital y se abstrae y se queda ahí, viviendo una vida que no es la real? En los dos casos están viviendo una vida no real. Y quién sabe si en los dos casos haya un deseo por salirse de esa realidad. En el niño no lo creo. En el niño yo creo que es un tema de adicción, ¿no? De atractivo, y es un tema de los papás. De lo más fácil es que el niño se meta en ese juego para que deje de hablar, de gritar, de preguntar, de mil cosas, ¿no? Que es el gran error que hay en esta sociedad. Pero en la parte de los más adultos, porque repito, los que he visto Terian son personas arriba de 25 años, que dices tú, ¿qué está pasando en la vida humana? Que queremos buscar alternativas de cómo podemos cambiar nuestra realidad, aunque sea por unas horas. Yo por eso no juzgo la parte de los Terians. Ahorita estoy en mi etapa de analizo qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Son muchos? ¿Son pocos? No lo sé, no sabemos. Obviamente son pocos porque nadie los ha visto, son muy pocos los que se ven. Pero no entiendo esa dimensión. Y habrá que preguntar qué es lo que pasa en la cabeza de esas personas en realidad y por qué tienen que llegar a esos extremos. Y eso es lo que hay que preguntarnos nosotros, ¿no? Por lo pronto creo que es un tema que genera esa curiosidad, y además pues los ves y dices, oye, pues está cañón esto que está pasando, ¿no? Pero hay que analizar más a fondo qué pasa con estos jóvenes. Leí una nota que decía que por primera vez en todos los años que se ha medido el IQ, las nuevas generaciones, siempre el IQ iba para arriba, ¿no? El promedio de la humanidad. Pues por primera vez el IQ va para abajo. O sea, son personas menos inteligentes, por así decirlo, y la inteligencia se desarrolla, no se nace con ella, se desarrolla, y algo estamos haciendo mal. Pero tampoco quiero voltear y mandarle la carga a las nuevas generaciones de decir, oigan, pues también güeyes. No. Algo como humanidad cambiamos, la tecnología, la inteligencia, no sabemos que los efectos todavía del desarrollo tecnológico que hemos tenido del 2000 para acá, que ha sido impresionante, qué efectos va a tener en la sociedad, en la humanidad. Y yo creo que esto que estamos viendo de los Terians es parte de estos efectos, de estos cambios que ha habido en la humanidad. Ojo, moraleja de esto, no los juzguemos, analicemos qué es lo que está pasando con este mundo. Tampoco se sorprendan porque esto pasa de muchas formas,
en muchos lados con diferentes características, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Ya es jueves, sí. Tenemos el próximo programa el lunes a las 9 de la mañana de Ideas Claras. Yo soy Aminan Chondo y les deseo un excelente fin de semana. Sea feliz.